Bueno, vamos a comenzar a trabajar ahora con una nueva patología. Tal vez no sea de las patologías más conocidas, pero no por eso deja de ser una patología menos importante que otra. Existen patologías más o menos importantes, porque podríamos decir que si tomaríamos como patologías algunas más importantes que otras, entonces podríamos leer de fondo que hay algunos pacientes más importantes que otros. Y en realidad no es así y eso ya lo sabemos. Para nosotros lo importante siempre es el paciente y este paciente tiene una patología y nosotros vamos a trabajar con la parte sana que este paciente tenga, al margen de la patología. Como acompañantes terapéuticos trabajamos con la parte sana del paciente, ¿sí? Estimulándolo, alentándolo, ¿sí? Resocializando o ayudándolo a él a resocializar con el entorno, con su entorno. La patología que vamos a ver a continuación, ¿sí? Se llama espina bífida. Empecemos entonces preguntándonos ¿qué es la espina bífida? Muy, pero muy sencillamente podríamos decir que es un defecto de nacimiento. Defecto en el cual la médula espinal de un bebé no se desarrolla del todo correctamente. Esto pasa cuando la médula espinal no logra desarrollarse en realidad o no logra cerrarse correctamente durante la gestación. Es decir, la columna vertebral, ¿sí? Para ser un poquito más gráficos, la columna vertebral que protege a la médula, que va por dentro de la columna, así como un caño podríamos decir, que pasa por dentro, no termina de formarse en algún lugar y no cierra, ¿sí? Ese caño no se cierra como se debería cerrar. Eso suele producir daño a la médula espinal y a los nervios, porque hay una partecita de la médula espinal que quedaría. Por eso decimos que suele producir daño a la médula misma y en muchas circunstancias o situaciones, más que circunstancias, también suele producir daño a los nervios. Si uno quisiera utilizar palabras por ahí un poco más técnicas, podríamos decir que la espina bífida es una grave malformación congénita dentro de un montón de defectos del tubo neural. ¿Sí? No nos vamos a meter en otros defectos del tubo neural, pero si uno utilizara para ahí palabras un poco más técnicas, en lugar de hablar de malformación o en lugar de hablar de defecto de nacimiento, deberíamos decir que la espina bífida es una grave malformación congénita dentro de un montón de defectos del tubo neural. El tubo neural justamente es esto de lo que hablábamos hoy, es un canal estrecho que se pliega y se cierra entre la tercera y cuarta semana del embarazo para terminar formando el cerebro y la médula espinal. Es decir, cuando hablamos de espina bífida o la espina bífida en realidad, se termina produciendo cuando la parte del tubo neural que forma la médula espinal, ¿sí? Para hacer un poquito más gráfico, no se cierra completamente. ¿Sí? Hoy hablamos que queda como un agujerito en ese tubo, ¿sí? Como que no termina de cerrarse, como que el tubo en algún momento queda abierto. Esto ocurre, ¿sí? Dijimos, entre la tercera y cuarta semana de embarazo. Más específicamente entre los días 23 y 26 del embarazo. ¿Qué implicancia hay? ¿Qué cantidad de casos hay? ¿Sí? De niños que nacen con espina bífida. Y acá en realidad van cambiando un poco las probabilidades de nacimiento con espina bífida. Suele ocurrir que en realidad nacen alrededor de 1.8 y 2.4 nacimientos. Fíjense que en realidad estaríamos hablando de 2 nacimientos aproximados, casi 2 nacimientos y medio aproximados de niños con espina bífida 1000. Quiere decir que cada 2
cada 1000 nacimientos, 2 niños y medio, ¿sí? Estaríamos con probabilidades de que nazca con espina bífida. Ahora bien, estos valores comienzan a cambiar si ya hay antecedentes en la familia, si ya no es el primer hijo de esta pareja o de esta mujer que quedó embarazada, que ya viene con espina bífida. Si la mujer ya tuvo un hijo con espina bífida, prácticamente se duplican las chances. Pasamos de 2.4 a 5% o a 5 casos en 1000, ¿sí? No 5%, a 5 casos en 1000, ¿sí? Y si la mujer ya tuvo más de un hijo con espina bífida, ya estamos hablando de 2 niños con espina bífida, acá ya las probabilidades suben a 10 casos en 1000. Se van duplicando, ¿sí? De 2.4 pasamos a 5, prácticamente se duplica, y de 5 a 10, ¿sí? Parecería que estos casos se van duplicando si hay antecedentes. ¿Por qué? Ya vamos a ver cuando veamos las causas de esta patología que lo genético juega un papel importante, ¿sí? El factor genético juega un papel importante en esta patología. La espina bífida, ¿sí?, puede provocar en realidad diferentes discapacidades, tanto físicas como intelectuales, ¿sí?, que van a ir desde discapacidades leves, ¿sí?, a discapacidades graves. Entonces hablamos de discapacidades físicas que van de leve a lo grave, como intelectuales que van de lo leve a lo grave, ¿sí? Y la gravedad de esto dependería de dos cosas en general. Por un lado, el tamaño y la localización de la abertura que tiene la columna. De acuerdo al espacio o al lugar donde esté abierta la columna, si existe ese huequito hecho en la columna, ¿sí?, de acuerdo al lugar y al tamaño que tiene este hueco, es uno de los factores que terminan afectando a la gravedad de esta patología, ¿sí? Y después, otra cosa a tener en cuenta para hablar de gravedad es si la parte de la médula espinal y los nervios están afectados. Es decir, por un lado, dónde se ubica este huequito dentro de la columna vertebral, y por el otro lado, qué tan afectados van a estar la médula y los nervios, ¿sí? Porque puede pasar que no se afecten o que tengan realmente una afectación leve o grave o muy grave. Bien, entonces, en función a la altura y la gravedad de la lesión, podemos distinguir 3 tipos de espina bífidas. ¿Cuáles son los 3 tipos? ¿Sí? ¿O cuáles son los 3 tipos más comunes en realidad de espina bífida? Porque después hay como subtipos dentro de cada tipo. ¿Cuáles son los 3 tipos más comunes? Por un lado, palabra difícil de pronunciar, mielomeningocele, ¿sí? Primer tipo, mielomeningocele. Como miel, ¿sí?, pero hay que sumar meningocele. Mielomeningocele es el primer tipo de espina bífida. El segundo tipo es el meningocele y el tercer tipo es la espina bífida oculta. Comencemos hablando entonces de mielomeningocele, ¿sí?, que es el primer tipo de espina bífida. Cuando se habla de esta espina bífida, la mayoría de las veces, ¿sí?, en realidad, cuando hablamos de espina bífida, en la mayoría de las veces estamos hablando de este tipo, ¿sí?, del mielomeningocele. En la mayoría de las veces. El mielomeningocele es el tipo más grave de espina bífida. En esta afectación, ¿sí?, vamos a describirlo de esta forma, un saco de líquido sale a través de una abertura, ¿sí?, en la espalda del bebé. Es como que está el bebé y uno ve un bultito en la espalda del bebé a lo largo de la columna. En algún lugar de la columna aparece como un bultito, ¿sí? ¿Qué hay dentro de ese bultito? Bueno, hay parte de la médula espinal, ¿sí?, y nervios. Por lo tanto, médula y nervios
por lo general están en ese saco y están afectados, suelen presentar daños. En este tipo de espina bífida, ¿sí? Es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de discapacidades. Mejor dicho, este tipo de espina bífida es la que va a provocar la mayor cantidad de discapacidades, ¿sí? Que como dijimos pueden ser desde leves o moderadas a graves, ¿sí? Y que van a ir desde problemas para ir al baño, ¿sí? Hasta pérdida de la sensibilidad de las piernas y de los pies o directamente no poder moverlas. A ver, es un panorama y una gama muy grande de características o de dificultades que va a presentar. Con este tipo, ¿sí? El meningocele, un saco de líquido también sale a través de la abertura de la espalda del bebé, pero la médula espinal no está en el saco, ¿sí? En la mielomeningocele se hacía el bultito, salía ese bultito hacia afuera en la espalda del bebé a lo largo de la columna en algún lugarcito y dentro de ese saquito había médula y había nervios. Bien, acá en este tipo particular de espina bífida se hace el bultito, esa bolsita con líquido, pero no va a tener, ¿sí?, médula espinal. Por lo general entonces el daño de los nervios y de la médula en estos casos es nulo o es muy escaso. Tal vez no nulo, pero sí es muy escaso. Por lo cual este tipo, ¿sí?, de espina bífida provoca discapacidades, pero discapacidades menores. El otro y último tipo de espina bífida que vamos a ver es la espina bífida oculta. La espina bífida oculta, ¿sí?, es el tipo tal vez más leve de espina bífida. ¿Por qué digo más leve? Porque en este caso la espina bífida está escondida, no se genera ese saquito, ese bulto que sale hacia afuera, ¿sí? En esta enfermedad hay un pequeño hueco en la columna, ¿sí? En la columna vertebral se genera ese pequeño hueco, pero no hay una abertura, no hay un saco en la espalda, no aparece ese huevo, ese huevito o esa bolsita de la que hablamos en los dos casos anteriores. No aparece. Está el hueco en la columna, pero no hay saco, ¿sí? Entonces, la médula espinal y los nervios suelen ser normales o suelen estar normales, ¿sí? Muchas veces la espina bífida oculta recién se detecta en la niñez o en muchísimos casos avanzada la niñez o en muchísimos casos cuando uno es adulto. De acuerdo a radiografías o estudios que se hacen, aparece esa abertura en la columna vertebral, ¿sí? Este tipo de espina bífida no suele provocar discapacidades. Recordemos que siempre estamos hablando desde las generalidades. Entonces, repasemos. 3 tipos de espina bífida. La primera, ¿sí?, de la que hablamos, de la mielomeningocele, es la más común y es la que mayor capacidad o la que mayor caso de discapacidades o de problemas trae. Es este saco en algún lugar de la columna vertebral del niño, de la espalda, que va a aparecer y que va a tener dentro, además de líquido, va a tener médula espinal y va a tener nervios. En el segundo caso, en la meningocele, es donde va a haber el saco igual que en la mielomeningocele, pero no hay adentro ni médula ni nervios. Por lo tanto, es escaso el daño o la discapacidad muy leve que pueda llegar a generar esta abertura en la columna vertebral. Y en la espina bífida oculta, ya directamente está la abertura, pero no hay un saco, ¿sí?, que salga. Y esta, por lo general, es la que se descubre o avanzada la niñez o se descubre ya en una etapa adulta frente a determinados estudios que uno va a hacer, lo tuvo toda la vida, nunca se enteró. Y lo que tiene de particular es que por lo general no genera ningún tipo de discapacidad. Si tenemos que hablar de causas, ¿sí?, en realidad no se conocen todas las causas de la espina bífida. Por eso es necesario seguir estudiando
muchas veces, vieron que lo mismo pasa con lo que es TEA, decimos que es multifactorial, ¿sí? O es multicausal. Acá pasa lo mismo, no conocemos las causas exactas de la espina bífida, es necesario seguir estudiando, es necesario seguir buscando las causas que provocan esta patología, ¿sí? Si bien no se conoce de causas, sí se puede hablar de diferentes factores que van a terminar afectando o provocando o facilitando la aparición, ¿sí?, de esta patología, que tienen que ver, con los genes y con el medio ambiente. Es decir, la causa exacta son desconocidas. Las causas exactas son desconocidas, no las sabemos con certeza. Pero los estudios apuntan, ¿sí?, a una malformación multifactorial. Causada, como dijimos, principalmente por la combinación de factores genéticos, genes y factores ambientales. Cuando hablamos de factores genéticos, vamos a decir que existe una predisposición genética de diferentes genes a tener esta patología. Hay una predisposición en el organismo. Cuando hablamos de factores ambientales, ¿sí?, podemos hablar no estamos hablando del clima, la temperatura y la casa, no. Estamos hablando, por ejemplo, de la falta de ácido fólico durante el embarazo o la alteración del metabolismo de la embarazada por la ingesta de algún fármaco. Desde ahí pensemos los factores ambientales. No, lo genético ya lo traemos nosotros. Tenemos esa predisposición genética a tenerlo. Y lo ambiental no pasa con el exterior solamente, ¿sí?, con el ambiente en el que uno vive, si es un ambiente relajado, tranquilo, cómodo, placentero, o es un ambiente con disturbios, violento. No estamos hablando de esos factores ambientales, ¿sí? No. Por ejemplo, estamos hablando de la ingesta de medicamentos o de fármacos durante el embarazo que pueda alterar el metabolismo o la ausencia de ácido fólico, ¿sí?, durante el mismo. Si bien se desconoce, como dijimos, exactamente las causas, sí se puede trabajar de manera preventiva sobre estos factores de los cuales estuvimos hablando. ¿De qué manera? Bueno, estuvimos hablando de ácido fólico. Palabrita clave si alguna mujer embarazada la ha escuchado. Ácido fólico, ¿sí? Los médicos recomiendan, recetan, no sé si recomiendan, me parece que me quedo corto con la palabra recomendar, recetan a las mujeres embarazadas, ¿sí?, el consumir, el tomar ácido fólico todos los días, ¿sí?, todos los días. Suelen tomar alrededor de 400 microgramos, ¿sí?, que igual esto puede variar, pero es lo que es la dosis que por lo general el médico, el obstetra, recomienda a la mujer embarazada que consuma para prevenir, entre otras cosas, esto, la espina bífida. Inclusive si ya esta mujer embarazada ha tenido un embarazo afectado por espina bífida, es muy probable que tenga que tomar una dosis mayor a esto de los 400 microgramos, ¿sí? Le dan más ácido fólico, inclusive si ¿sí?, si esta mujer ya está buscando quedar embarazada nuevamente y ya hay un antecedente de espina bífida, allá ella ya tiene un hijo con espina bífida, ya se empieza a dar este ácido fólico, ¿sí?, antes del embarazo, ¿sí?, y se continúa durante los primeros meses del embarazo. Otra manera de prevenir es hablar con el médico o con el farmacéutico sobre los fármacos recetados y los fármacos de venta libre, ¿sí? ¿Qué voy a tomar? Tengo una gripe, ¿puedo ir a la farmacia a comprarme cualquier cosa? No, y si vas a la farmacia a comprarte cualquier cosa, decirle al farmacéutico que estás embarazada, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, hay fármacos que pueden alterar el metabolismo y esto puede ser un factor ambiental para el surgimiento de esta patología. No solamente fármacos, vitaminas, suplementos dietarios, muchas veces este consumo de hierbas o de té o difusiones que uno suele comprar también estas hierbas en las farmacias o en otros tipos de locales. Es importante estar al tanto, preguntarle al médico si eso se puede consumir, ¿sí? Es importante estar informado sobre los medicamentos, ¿sí?, y el embarazo.
Si la mujer embarazada además tiene una afección médica como puede ser diabetes u obesidad, también hay que asegurarse de que el problema esté controlado antes de quedar embarazada. ¿Sí? Si una persona es diabética, ¿sí?, o tiene problemas de obesidad, es importante empezar a ir a hablar con el médico, si uno ya está buscando, planificando tener un hijo, para ir justamente tratando de controlar esto frente al embarazo. Por ahí otro tema que se suele dar, o otra no recomendación, otro factor que se trabaja desde lo preventivo, ¿sí?, como hablábamos recién, otra causa que podríamos tomar es que durante la gestación del bebé, sobre todo en las primeras semanas, fíjense que aparece entre la semana 23 y 26, son los primeros 3 meses de vida de este bebé, hay que evitar, que además son los meses donde se desconoce que uno suele estar embarazada, durante estos meses es importante evitar calentar demasiado el cuerpo, por ejemplo en jacuzzis, en baños de inmersión o en saunas, ¿sí? Esto también es otra forma de prevención. Entonces no podemos saber, ¿sí?, no podemos saber las causas exactas, simplemente saber que hay factores genéticos y ambientales. Contra los factores genéticos mucho no se puede hacer, y contra los factores ambientales podemos trabajar desde la prevención, que es todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas de esta espina bífida? Bien. Recordemos, antes que nada, que es una patología que siempre va a requerir de un diagnóstico médico, ¿sí? Primero, uno no puede salir a diagnosticar como una angina, como una gripe. Ah, mirá, tiene angina, tiene gripe, mira, tiene espina bífida, porque vemos alguna característica particular. No. Esta patología requiere de un diagnóstico médico. Pensémoslos en función de uno como acompañante. Cuando uno dice, te toca acompañar a un niño, una niña que tiene espina bífida. Ah, y vos decís, ¿y el diagnóstico? No, lo que a mí me pareció, te dice la madre. ¿Cómo lo que a mí me pareció? ¿No hay un diagnóstico médico que está diciendo que tiene espina bífida? No. Es lo que pensamos como familia. Error, problema. Esta patología requiere de un diagnóstico médico, ¿sí? Hay patologías por ahí que son más evidentes que otras. Igualmente, el diagnóstico tiene que estar siempre, pero acá hablamos de una patología muy puntual donde se requiere de un diagnóstico. En segundo lugar, antes de hablar de síntomas, tenemos que tener presente que en el caso de una espina bífida oculta, que era el tercer caso, ¿se acuerdan? Meningocele y espina bífida oculta. Muchos pacientes desconocen que tienen esta malformación, ya que no padecen síntomas ni lesiones, por lo tanto no va a ver síntomas. Se va a enterar que la tiene, pero no va a haber síntomas. Otra cosa más a tener en cuenta es que no hay dos personas con espina bífidas iguales. No. Por lo tanto, los síntomas y las complicaciones que pueden aparecer variarán de un paciente a otro. ¿Sí? Bien, habiendo hecho estas salvedades, diagnóstico médico por un lado, ¿sí?, que las personas que tienen espina bífida oculta no suelen tener síntomas y que no hay dos personas con espina bífida iguales, pasemos a hablar de síntomas de manera general. Algunas veces, ¿sí?, los síntomas se pueden observar en la piel, sobre todo sobre el defecto de la columna, ¿sí? Habíamos hablado de un bultito, de un saquito, ¿sí? Muchos incluyen por ahí vellosidad anormal, ¿sí?, o una marca de nacimiento sin ser vellosidad, una mancha, una marca de nacimiento, o este bultito, esta protuberancia, podríamos ya decir, sobre la zona de la médula espinal afectada. Esos son los primeros síntomas, por así a simple vista, en relación al contacto directo con lo que estoy mirando. Contacto visual con el saco, ¿sí?,
del cual estuvimos hablando. En relación a esto, podemos decir que las personas pueden sufrir problemas. Problemas vinculados a diferentes cosas. Por ejemplo, problemas gastrointestinales, ¿sí? Estreñimiento, incontinencia fecal, obstrucción intestinal, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, síntomas. Miren cómo van a ir variando y qué cantidad de síntomas vamos a tener. También problemas vinculados a lo muscular, debilidad muscular, músculos rígidos o reflejos hiperactivos. También problemas en la piel, como dijimos hoy, manchas de nacimiento, mancha marrón en la piel, quiste cutáneo. Otros síntomas son los vinculados a los problemas urinarios, escape de orina, infección de vías urinarias, ¿sí? Pueden llegar a mojar la cama. También son síntomas comunes: deformidad física, discapacidad intelectual, encorvadura en la espalda, ¿sí? Están con una cierta curvatura particular, lesión de diferentes nervios, parálisis total o parálisis de la mitad inferior del cuerpo. Fíjense qué cantidad de síntomas tiene. Dolor en la espalda, dolor en las piernas, debilidad, entumecimiento en piernas y en espalda, ¿sí? Cambios en la sensibilidad también en piernas y en espalda, deformidades ortopédicas en piernas y en espaldas, ¿sí? Bien, muchos síntomas. En líneas generales, esta malformación, podríamos llegar a decir, afecta a 3 de los principales sistemas del organismo. Por un lado, el sistema nervioso central. Por el otro lado, el aparato locomotor. Y por el otro lado, el sistema genitourinario. Fíjense qué cantidad entonces de problemas o síntomas o complicaciones podemos llegar a encontrar, ¿sí? Vuelvo a marcar esto. Por tener una mancha en la piel o una mancha en la espalda, no quiere decir que uno tenga espina bífida. Ni porque se haga pis en la cama el nene, quiere decir que tenga espina bífida. Ni porque le falte tonicidad muscular o tenga rigidez en los músculos, quiere decir que tenga espina bífida. Por eso hablamos todo el tiempo de que tiene que haber un diagnóstico médico de un profesional, tiene que haber un diagnóstico detrás de este niño abarcado de forma integral para diagnosticar esta patología, ¿sí? Porque fíjense, altera o afecta a 3 sistemas del organismo: el nervioso central, con todas las complicaciones que puede llegar a traer esto; el aparato locomotor, que por eso fue de lo que más estuvimos hablando, de todas las complejidades o problemas que suele tener en las piernas, ¿sí? Hasta llegar a una parálisis; y el sistema genitourinario, ¿sí? Esto de no poder contener muchas veces orina o materia fecal. Algunas complicaciones, ¿sí?, que pueden surgir con esta patología, ¿sí? Pueden ser algunas por ahí inclusive complicaciones asociadas o patologías asociadas a esta patología. Podrían ser, por ejemplo, la hidrocefalia, que es acumulación de líquido en el cerebro, o deformaciones en los pies, ¿sí? Hoy hablábamos de complicaciones, ¿sí?, en la parte inferior del cuerpo, las piernas. Bueno, deformaciones en los pies, ¿sí?, como pueden ser pies cabos. Algo asociado también a esta patología es la alergia al látex, ¿sí? Ya estuvimos hablando algo de intestinos y vejiga neurógenos. Médula anclada, ¿sí?, es decir, una fijación anormal de la médula espinal que limita la movilidad. Otro tipo de, tal vez no tan común, pero sí otro tipo de complicación es una pubertad precoz. Los niños con esta patología suelen tener esta pubertad precoz. Otras complicaciones pueden ser la falta de movilidad, de sensibilidad y de fuerza, ¿sí?, a partir del lugar de la lesión.
dijimos que de acuerdo a qué parte de la columna vertebral esté ese saquito o esa lesión, ¿sí? Es esta falta de movilidad o de sensibilidad, ¿sí? Que pueda llegar a tener, o falta de fuerza. Destacamos principalmente piernas hoy, ¿sí? Ahora hablamos recién de pies, pero puede darse otro tipo de también lesiones o de movilidad o de sensibilidad. En relación a los tratamientos, ¿sí? Ya como para ir terminando esta patología. No todas las personas que nacen con espina bífida tienen las mismas necesidades. Así que el tratamiento es diferente para cada persona. Ya dijimos, no hay dos pacientes iguales con espina bífida. Algunas personas tienen problemas más graves que otras, ¿sí? Las personas con mielomeningocele y meningocele necesitan mucho más tratamiento que las que tienen espina bífida oculta, por ejemplo, que tal vez no necesitan ningún tipo de tratamiento. Entonces van a variar mucho los tratamientos, muchísimos, ¿sí? Recuerden que de acuerdo al tipo de espina bífida del que hablamos de lesiones graves y severas o hablamos de lesiones prácticamente indetectables o que se detectaban en la adultez. Por lo tanto, no existe un tratamiento para curar la espina bífida. Se nace y se muere con esta lesión. Sí existen algunas técnicas para tratar de disminuir el alcance de sus secuelas, pero uno nace y muere con esta lesión. Por ejemplo, una de estas técnicas pueden ser las cirugías. Cirugías antes o después del nacimiento, ¿sí? Cuando hablamos de cirugías antes del nacimiento, hablamos de operaciones intrauterinas, ¿sí? ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir justamente reducir la posibilidad del que bebé nazca de manera prematura y sobre todo va a poder permitir reducir la posibilidad de las secuelas posteriores que traerá la enfermedad, ¿sí? Ya sean infecciones o complicaciones como podría llegar a ser, dijimos, la hidrocefalia. También se puede intervenir quirúrgicamente al bebé después de haber nacido, ¿sí? Entonces podemos hablar de un cierre quirúrgico del defecto tras el nacimiento. El objetivo acá también es prevenir infecciones, sobre todo del tejido nervioso y de cualquier otro trauma que pueda sufrir la médula expuesta. Las personas, ¿sí?, con espina bífida deberán realizar continuas revisiones médicas, ¿sí?, a lo largo de toda su vida, sobre todo una vez que se detecta esta patología. Por lo tanto, nuestra forma de intervenir como acompañante terapéutico frente a esta patología va a variar y mucho, porque dependeremos de las particularidades de cada caso. De cada caso dependeremos de las particularidades que tengan. Fíjense que hablamos tal vez de lesiones físicas o intelectuales, desde leves hasta severas. Entonces, nosotros dependeremos de cada caso el poder ver cómo vamos a intervenir en estas patologías. Siempre nos tendremos que sostener desde las funciones que tenemos que conocer. Esas funciones que nos van a permitir, ¿sí?, poder armar un plan de trabajo con el paciente. Esas funciones que nos van a permitir saber qué hacer. Después veremos la manera puntual, pero yo ya sé qué área o qué cosa tengo que trabajar con mi paciente. Después veo el cómo lo hago. Por eso es tan importante y por eso destacamos continuamente la importancia de que ustedes como alumnos sepan las funciones. Sepan las funciones, porque después vienen a posterior el no saber qué hacer. Porque uno puede hacer un montón de cursos, uno puede hacer un montón de capacitaciones, uno puede hacer un montón de talleres adquiriendo herramientas. Pero yo te doy una herramienta. Vos con esa herramienta tenés que saber hacer algo, ¿sí?
Uno puede hacer un montón de talleres y adquirir un montón de herramientas, pero si yo no sé qué hacer con eso, voy a hacer un copio y pego. Ah, me dijeron que con pacientes con espina bífida haga esto, entonces voy a hacer esto. Si funciona, qué suerte que tuve realmente. Qué suerte que tuve realmente. Porque no es para que funcione. En cualquier capacitación o en cualquier taller que uno suele hacer para adquirir herramientas, lo primero que suele escuchar es que hay que adecuar la herramienta que uno le está facilitando al paciente. Y para poder adecuar esa herramienta que uno le facilita al paciente, tenemos que saber qué hacer con ella y cómo implementarla. Desde ahí, ¿sí?, vamos a trabajar las funciones. Chicos, hasta acá esta patología, ¿sí? Nos estamos viendo en el próximo video.